cedo la palabra a Diego Leal Fonseca, ingeniero, como un servidor y como otros dedicados a estos temas educativos, quizá porque, como dicen, no supimos hacer ingeniería, entonces nos dedicamos a la educación, pero bueno, finalmente también maestro en informática educativa y asesor en trabajos de investigación en la universidad que ahora lo alberga, y viajante recurrente por América Latina y otros lares, habitante de la red, casi dijéramos, se lo encuentra uno debajo de cualquier piedra que uno levanta, entonces ahí está. Conductor, inventor, junto con otros colegas, de diversas maneras de ir aprendiendo en red. La última, el tejiendo redes académicas en América Latina. El trabajo de Diego pues es muy práctico y al mismo tiempo tiene una reflexión muy sistemática que a veces en un pequeño video nos lo deja pasar, y ahora pues no quisimos poner el video, sino invitarlo, y amablemente está aquí entre nosotros después de viaje largo desde la Guadalajara de Colombia, que se llama Medellín. Mucho gusto y muchas gracias. Bien, muchas gracias, Miguel, muchas gracias a todos por tenerme aquí. Gracias por la invitación, gracias por estar presentes el día de hoy. Yo tal vez me voy a estar moviendo un poco porque me cuesta trabajo quedarme sentado. Y bueno, la intención de este rato es compartir con ustedes algunas ideas respecto a la práctica que he venido desarrollando y pues aportar con eso a la discusión que podamos tener más adelante. Por lo que he escuchado hasta el momento, están ocurriendo cosas muy interesantes aquí, y la idea es que pues podamos ver cómo se refleja eso en un entorno más macro y pues cómo podemos realimentar lo que ya estamos haciendo todos. Quienes de pronto estén en Twitter, mi usuario de Twitter es Cadmon, QADMON, y el hashtag que pueden utilizar es Agoraiteso, es el hashtag oficial de la conferencia. Antes de arrancar, yo quisiera hacer una advertencia. Por favor, tomen con cautela cualquier cosa que yo les diga. Cualquier cosa que yo diga en este rato va a ser necesariamente una simplificación de la realidad, porque es muy difícil comunicar la realidad en toda su dimensión. Y por otro lado, hay muchas cosas que están ocurriendo y que, si bien hoy son ciertas hasta cierto punto, en un tiempo podrían ya no ser tan ciertas. Así que esa advertencia creo que es importante. No me crean por defecto, no se trata de creer nada, sino de escuchar de pronto que estas cosas podrían tener sentido para la práctica que ustedes mismos desarrollan. Yo, aunque la conferencia tiene un título que está está en el programa, en realidad yo quiero arrancar hablando un poco acerca de un mundo en red. Estamos aprendiendo en red, hablamos de aprendizaje en red, hablamos de todo lo que implica que la universidad esté en red, que los docentes estén en red, etcétera. Así que yo quisiera partir por ahí, por un mundo en red, y quisiera arrancar simplemente como organizándonos, mencionando que desde la perspectiva que yo vengo trabajando, pues me ayuda mucho como organizador pensar en 3 tipos de redes distintos. En un mundo en red usted tiene unas redes centralizadas que se ven como el dibujito que está en la parte de arriba. Usted tiene también redes descentralizadas que se ven como ese otro dibujito, donde no hay un único centro, sino que hay un centro que congrega a otros centros, una cosa un poco más jerárquica si se quiere. Y usted tiene también redes distribuidas, donde las redes distribuidas no tienen necesariamente un único centro, ¿vale? Una cosa importante de esas redes, que creo que es cada vez más evidente para mí, es que todas han convivido y todas conviven actualmente. Entonces no es un asunto de desde que apareció tal cosa todos estamos en una red distribuida y el mundo cambió. Pues no, resulta que siempre hemos tenido redes distribuidas. Hemos habitado como seres humanos en redes durante toda nuestra historia, y algunas de esas redes son visibles en ciertos aspectos de nuestra sociedad y otras en otros. Entonces, por ejemplo, si usted se devuelve hasta por allá antecitos de 1440, eso es lo que usted tenía, como una sociedad más feudal.
Y si usted piensa en cuál es el dibujito de una sociedad feudal, pues uno lo podría dibujar como una cosa bastante centralizada. ¿En qué sentido? Pues hay una persona que recibe, recopila recursos y que tiene control sobre un pedacito de una sociedad más grande, ¿vale? Pero recuerden, es una simplificación, no quiere decir que era así, no, es una simplificación del asunto. ¿Por qué es una simplificación? Porque si usted toma ese mismo dibujito en 1440 y piensa, por ejemplo, en las interacciones entre personas o en las redes comerciales que ya había establecidas a lo largo y ancho de Europa, por ejemplo, usted tiene una red más parecida a esta. Y entonces el castillito de un señor feudal podía desaparecer y Europa no dejaba de existir, las cosas seguían andando. Es una característica de las redes distribuidas. Cuando quita un pedacito usted, el resto sigue funcionando. Así que es posible verlo de distintas maneras y esa configuración también se repite por ahí alrededor de 1440, cuando aparece la imprenta. Entonces ese invento de Gutenberg no es, o sea, uno lo identifica como la imprenta de Gutenberg, pero desde el momento en el que él empieza a producir sus cosas, mucha otra gente empieza a imprimir, empieza a apropiar esa tecnología para imprimir de manera mucho más rápida. Eso, desde esa perspectiva uno podría tener una red distribuida. No había un único lugar donde se imprimía. Nosotros decimos Gutenberg, pero en realidad había impresoras por todas partes. Y esas impresoras por todas partes hicieron posible, por ejemplo, que el mensaje de Lutero se esparciera a una alta velocidad para la época. Uno en esos días dice, uy, pero se demoró más de un año y no un día usando las redes sociales humanas. Pues sí, pero para la época era un movimiento bastante acelerado. Y cuando usted observa lo que implicó la imprenta, desde la perspectiva de muchos estudiosos de ese tema, lo que ocurre después de casi 300 años es ese tratado, esa paz de Westfalia que dio final a todas las guerras de reforma contra reforma, quién vengo siendo yo, soy el príncipe, soy el rey. Eso desangró a Europa durante muchísimo tiempo, como muchos de ustedes recordarán. Y en 1648, ese tratado genera una cosa inesperada. O sea, la imprenta empieza como una cosa muy distribuida, pero esa cosa distribuida eventualmente lo que permite es la consolidación de un Estado-nación. Y un Estado-nación, como en los que vivimos hoy, tiene una característica de alta centralización. Se parece mucho a eso. Hay un presidente, sobre todo desde la perspectiva del control político. Es muy centralizado. Usted puede tener mucha diversidad en eso también. Usted tiene algunos estados-nación muy centralizados y otros más descentralizados. Por ejemplo, ustedes son República Federal, si mal no recuerdo. Lo mismo Brasil, lo mismo Estados Unidos. Y eso significa que hay mucho más control local. En Colombia, desde hace ya un par de décadas venimos tratando, no de federalizarnos, pero sí de hacer descentralización desde lo político y desde lo administrativo. Pero eso cuesta más trabajo de lo que uno cree. Tenemos muy metido en la cabeza que las decisiones se toman en un centro, que hay, como decía Miguel hace un rato, una cúpula en donde se toman decisiones que el resto de gente acata. Es la manera como hemos vivido durante casi 300 años, desde cuando ocurrió la paz de Westfalia y apareció el Estado-Nación. Así que noten que es una cosa que se vuelve parte del paisaje, ese es el orden natural de las cosas, pero hay otras formas de organización, obviamente. Otro lugar en donde uno ve mucho esa red centralizada es la televisión. Cuando usted tiene una televisión, pues efectivamente lo que usted tiene es un lugar desde donde se emite todo y si la cadena deja de emitir, pues ya no hay cadena, ya no hay programa de televisión. De nuevo la característica de una red centralizada. Si usted quita el nodo del centro, adiós red. ¿Sí? Eso pasa mucho con los medios de comunicación. Entonces usted tiene la televisión, usted tiene la radio y noten que en particular con la radio y con los medios escritos también, con la prensa, esto es muy de prensa también, no solamente de televisión. Históricamente, cuando aparece los periódicos, lo que usted tiene es un montón de periódicos, un montón de gente que está haciendo publicaciones pequeñas, pasquines, boletines, cuanta cosa, y eventualmente el asunto empieza a concentrarse en unos pocos. Así que es una cosa que también suele ocurrir y ha ocurrido a lo largo de la historia, de tener un montón de personas que hacen, el asunto empieza a concentrarse en unos pocos. De redes distribuidas empezamos a pasar a redes centralizadas. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que tenga una imprenta? Algunos de ustedes. Imprenta, más no impresora. Tengan en cuenta que es una tecnología muy costosa imprimir
a gran escala. Era muy diferente, obviamente por contexto, obviamente por todo, cuando la imprenta apareció y cuando se estaba desarrollando la tecnología. Pero en la medida en que la tecnología empieza a avanzar y se empieza a consolidar, se vuelve más costoso y eso significa más barreras de entrada para que otra gente imprima. Por eso uno no ve aparecer periódicos de la noche a la mañana, porque es muy costoso entrar en un negocio como ese. Por eso uno no ve aparecer canales de televisión de la noche a la mañana, porque además están regulados por el Estado-Nación que apareció como consecuencia de esa imprenta durante la Paz de Westfalia, ¿vale? Así que todo se va tocando con todo. Y desde el punto de vista educativo, digo yo, a partir de lo que observo en mi entorno, pues estas redes centralizadas también son visibles, ¿vale? Nos hemos acostumbrado a ellas. Esto que estamos haciendo en este justo instante es un ejemplo de una red centralizada. Si a mí me quitan el micrófono si a mí me quitan la voz, pues se acabó la conferencia. El nodo central desaparece y eso no quiere decir que el mundo se acaba, eso quiere decir que ustedes se reorganizan y conversan y la pasan muy bien tal vez, pero el punto es que esto es muy habitual en nuestra experiencia y se repite en muchos espacios. Se repite cuando somos pequeños. Eso es una escuela rural en China, pero es muy parecido a lo que yo viví como estudiante cuando estaba creciendo. Ese formato de hay un docente que me está contando cosas. Se repite también en la universidad a mayor escala. Entonces aquí en muchas universidades usted tiene cursos donde hay cientos de personas y hay quienes dicen que la educación a distancia en realidad empieza en la fila 20, después de la fila 20, porque pues ya no es muy factible tener una relación real con un volumen altísimo de estudiantes. Y también, y esto viene de dónde? Esto no es porque nos pareció interesante simplemente, o porque lo decidimos de manera deliberada, tiene que ver con contextos históricos. Si usted se devuelve, cuando estaba empezando mucha de nuestra práctica universitaria, etcétera, y cómo eran nuestras aulas cuando empezaron a aparecer, usted tenía cosas como estas, esos pequeños auditorios donde había un experto que proponía cosas y que para este caso de esta imagen en particular, pues usted tiene recursos limitados. Eso es la Escuela Veterinaria de la Universidad de Pensilvania por allá, en la segunda década del siglo XX. Y pues, hombre, usted no puede tener, si usted no tiene suficientes perros para hacer disección, pues usted tiene uno solo y que el resto de gente mire, porque además es muy costoso gastar tantos perros cuando la gente no sabe tanto. Lo mismo pasa con la medicina. Entonces, no era tan fácil conseguir cadáveres en otra época, entonces usted tiene un cadáver y todo el mundo observa lo que usted está haciendo. Pero eso empieza a transmitirse poco a poco al entorno de las ideas. Solo hay una persona que habla y el resto escucha, ¿vale? Y empezamos a adoptar prácticas, pero sin tener muy claro de dónde vienen. Y eso es algo que yo hice durante toda mi vida, durante mucho espacio de mi vida. No soy veterinario, yo no tenía que ver con perros, pero el punto es, sí está esa centralización muy marcada. Eso entonces, ¿a dónde nos lleva? A mí me ayuda a pensar que las redes centralizadas operan desde una lógica de escasez, ¿vale? Usted no tiene suficiente disponibilidad de recursos. Usted no tiene suficientes profesores, por ejemplo, para educar a toda una nación. Entonces usted tiene que centralizar eso, que un profesor atienda a un número determinado, porque no es fácil tener información para educar a todo el mundo de la misma manera. Ese es un aspecto y uno lo ve como aterrizado en cosas como estas, que son muy características de lo que fue la historia y ha sido la historia de nuestros sistemas de educación superior. Usted tiene pocos profesores que habitualmente iban a otros centros a formarse y que regresaban a sus espacios locales para difundir lo que estaban haciendo. Y donde en ocasiones, como pues ya no pasa tanto, pero pasaba a veces, el secreto del profesor era tener un muy buen libro y tener acceso a la última edición del libro. Ya con eso, con tener control sobre ese libro que era costosísimo además, pues ya eso le daba un estatus. Pero eso ha ido cambiando como todos sabemos. Así que, ¿qué tenemos también? Un espacio físico limitado. Usted tiene un aula donde no caben más de tantos, entonces no puede venir más gente a la institución. Y entonces tratamos de hacer ampliación de planta para que mucha gente venga a la institución. Es lo que tratamos de hacer históricamente para tratar de superar esos límites. Hay unos altos costos de material. Producir libros es muy costoso. Solía ser muy costoso. Y entonces usted tenía el libro básico de física que costaba al menos unos $100 cuando yo estaba estudiando, o el libro de programación que costaba otro tanto, y pues uno cuidaba ese libro con el alma, por Dios, porque era muy costoso. Esos recursos, o los laboratorios, la disponibilidad de laboratorios, etcétera, eso genera unos altos costos que implican de alguna manera la necesidad de centralizar.
también eso genera, yo no diría que sea, uno podría preguntarse si fue primero el huevo o la gallina, pero este tipo de cosas generan una alta jerarquía. Cuando usted tiene que centralizar cosas, pues usted genera jerarquías que se encarguen de controlar y centralizar eso. Y esa es la forma como habitualmente operan nuestras instituciones. En algunos casos con más participación desde el punto de vista más democrático, digamos, en otros menos. En algunos casos son más verticales, en otros son más horizontales. Pero digamos que esas son características de lo que significan en significado esas redes centralizadas en nuestra práctica. Pero recuerden que había varias, no solo las centralizadas. Están las distribuidas, que están abajo, y las descentralizadas, que están en la mitad. Y si usted se detiene a pensar en las redes distribuidas, pues resulta que esas redes distribuidas tienen una característica diferente, ¿vale? Conserven en su cabeza las imágenes de lo que más o menos es una red centralizada. En una red distribuida usted tiene una cosa diferente. Obviamente tiene distribución. ¿Qué significa distribución? Eso tiene muchísimas lecturas. Significa que no hay un único nodo que es protagonista. No hay un único nodo que tiene toda la información, por ejemplo. O no hay un único nodo que tiene todo el poder. O no hay un único nodo que tiene todos los recursos. Usted tiene límites difusos. Cuando usted piensa en redes distribuidas, usted no tiene muy claro en dónde empieza una red y dónde termina. Obviamente, usted podría hacer una representación limitada de un colectivo humano y decir, aquí termina mi red, para un colectivo específico. Pero en general, en una red distribuida es mucho más difícil saber dónde empieza y dónde termina. En una red centralizada es más sencillo. Y una red distribuida es mucho más resistente a fallas. De hecho, ese trabajo de esos tres tipos de redes es de un estadounidense que se llama Paul Baran. Y Paul Baran, por allá, si mal no recuerdo, en la década de los 70 o 60, estaba haciendo un trabajo acerca de cuáles eran las redes que funcionaban mejor en caso de ataques. Este es un asunto como militar y todo esto. Y lo que él encuentra, el análisis que él hace es, bueno, mire, si usted tiene una red centralizada, estamos hablando de defensa, imaginen eso. Si usted tiene una red centralizada y le atacan el nodo del centro, cayó la red. Esa no es una comunicación funcional. Si usted tiene descentralizada, está un poco mejor, pero igual, si afecta al centro, el resto de gente se queda sin información. Una red que nos puede funcionar, decía Paul Baran, en términos de comunicaciones, son las distribuidas. Esas mejor sí, porque es que si usted quita un nodo de ahí, el resto de nodos tienen caminos para comunicarse entre sí. Así que esa nos funciona mejor. Y de ese análisis inicial de Paul Baran es de donde empieza a desarrollarse una cosa que todos usamos y conocemos en estos días, que es Internet. Todos los protocolos de comunicación de Internet están basados en esa lógica. Distribuyamos el asunto para que cuando desaparezca un nodo, no desaparezca toda la red, ¿vale? ¿Por qué es importante eso? Porque en el diseño mismo de la red, Internet nos confronta de manera directa con otra forma de organización, otra forma muy diferente, muy distinta a la que estábamos acostumbrados históricamente. Y tiene unas implicaciones adicionales a estas que decíamos de distribución, límites difusos y resistencia a fallas. Nos genera una noción diferente del espacio. Entonces uno empieza a hablar de la virtualidad y si entonces lo virtual es real o lo real es virtual, y hay una enorme discusión al respecto, y qué venimos siendo, cuándo dejamos de ser humanos y nos convertimos en cyborgs, en fin, un montón de discusiones alrededor de eso, pero que nos cuestiona esas nociones que tenemos históricamente. Y pues, digamos, en términos de organización, a mí me gusta pensar que cuando pensamos en redes distribuidas estamos pensando en abundancia. ¿Sí? Abundancia de alguna cosa. Por ejemplo, abundancia de información. Cuando usted tiene mucha información, tiene mucho más sentido. Digamos que no tiene tanto sentido que un nodo, solo uno, tenga toda la información. Cuando usted tiene abundancia, la cosa está mucho más distribuida. Cuando usted tiene poder distribuido, tiene otro tipo de procesos sociales, económicos, etc. Y si usted pone las dos cosas en un continuo y dice, bueno, por aquí está la escasez y al otro lado está la abundancia, usted puede empezar a ver algunas diferencias interesantes de lo que ha venido ocurriendo en todo este tiempo. Entonces, como ejemplo, piensen por un instante en los libros, como les decía hace un momento. Hacer un libro es complicado, hacer un libro es costoso. Un libro físico tiene unos límites de propiedad claros, es decir, yo sé dónde termina el libro y yo sé que el libro es mío y no de Paco, por ejemplo. Pero si yo le regalo el libro a Paco, pues Paco se quedó con el libro y yo ya no tengo el libro. Es claro de quién es el asunto. Esos límites son muy claros. Los costos de producción, de distribución y de reproducción también son altos y han generado un sistema muy centralizado. Entonces, ¿qué tiene uno
después de muchísimo tiempo, después de la invención de la imprenta y todo esto, pues usted tiene a esas grandes editoras que son las que controlan los mercados de producción de libros. Entonces usted tiene, qué sé yo, en el área de la literatura Alfaguara o Santillana, o usted tiene en el área educativa a Springer, a Pearson, a grandes empresas que tienen los recursos para asumir esa distribución de información. Así es como funciona habitualmente el asunto en el mundo real, en el mundo físico. Pero cuando usted tiene un libro digital, la cosa es distinta. Como el libro es distinto y como el medio es distinto, usted puede hacer cosas que antes no podía hacer. Es cierto que yo antes podía fotocopiar mi libro y regalarle mi fotocopia a Paco, pero en el medio digital, como todos ustedes saben, la cosa cambia. Yo puedo enviarle por correo una copia de mi libro y yo me quedé con mi copia y la copia que tiene Paco es idéntica. Y ese es el gran dolor de cabeza de la industria del cine y de la industria de la música. Tenemos copias perfectas y exactas de canciones y la gente las descarga y las comparte entre sí. Eso no se vale, porque es que antes yo podía copiar a un cassette y la calidad era menor, así que era mejor comprar el CD o comprar el acetato. Pero es que ahora la copia es perfecta, entonces ¿para qué la gente va a comprar música? Ese es el gran dolor de cabeza que está ahí. Cuando usted tiene reproducción que permite copias idénticas a bajo costo, el asunto se empieza a enredar. Pero noten que esas son posibilidades que da el medio. Usted puede copiar y distribuir a muy bajo costo. Para este ejemplo en particular, una cosa que ocurre pues es que la facilidad de la copia hace difusos los límites de propiedad. Ya no es claro de quién es qué, si mi copia existe hasta que la borro de mi disco y si entonces al tenerla fui pirata o no fui pirata, y hay toda una discusión respecto al tema de derechos de autor. Y cuando eso pasa, cuando eso ocurre, digamos a mediados de los 90, a finales de los 90 empieza a ocurrir, pues, y sobre todo a inicios de este siglo, hay un grupo de personas que dicen, no, un momento, usted no me va a cambiar las reglas del juego de esta manera. Entonces vamos a controlar esto. No se vale, vamos a llevar las reglas del mundo físico al otro espacio, al mundo digital. Donde antes era escaso, vamos a tratar de llevar esa lógica a donde el asunto es mucho más abundante. Y no se vale copiar. Entonces yo lo penalizo a usted. Esto es ilegal. Todos son piratas de aquí en adelante. Entonces otro grupo de personas dice, no, un momento. ¿Cómo así que todos somos piratas? Pues no me parece. Entonces, empiezan movimientos como el de Creative Commons y un grupo de abogados, primero en Estados Unidos, después en todos los lugares del planeta, empiezan a decir, un momento, ¿por qué no creamos algún tipo de mecanismo que le permita a usted mantener su información controlada, si quiere controlada, y a nosotros que queremos compartirla, que nos permita poder compartirla fácilmente? De ahí aparecen esas cosas como las licencias Creative Commons, de tener mecanismos que permitan distinguir una cosa de otra y que permitan decir, efectivamente usted es pirata porque está copiando material protegido, o que permitan decir, usted no es pirata porque usted está usando material que está disponible de manera abierta y porque hay autores que están decidiendo compartir de manera abierta. Eso cambia las reglas del juego. Entonces miren que no es un asunto de blanco o negro, no es de todas las reglas que aplicaban antes tienen que aplicar ahora, es lo que hacemos instintivamente, pero no tiene por qué ser así. Podemos inventarnos mecanismos para pensar de una manera diferente. Lo que yo percibo, eso ya es una percepción muy mía, pues, es que en educación nos ocurre algo parecido. Entonces, tratamos de llevar lo que hemos visto en el mundo real, lo que hemos conocido durante todo este tiempo, hacia el otro entorno, que es mucho más abundante. Entonces, lo que hacemos es transferir una cosa, el entorno que es abundante, le ponemos por encima como una capa de escasez. Y a veces eso se refleja en el uso que hacemos de ciertas plataformas tecnológicas. Entonces, cuando usted tiene, por ejemplo, Blackboard o Moodle, o Sakai, muchos LMS, ¿cuál es la lógica que está detrás de un MS? ¿Cómo está diseñado? Está diseñado alrededor de la lógica del salón de clase, donde las cosas empiezan y las cosas terminan después de cierto tiempo, donde hay un rol de administrador que es el gran usuario de la plataforma, pero también hay un rol de docente que es el que organiza todo el asunto. Es el que centraliza la estructuración de todo. Y uno puede obviamente justificarlo desde la perspectiva del diseño instruccional y todo eso, pero el punto es que estamos llevando de alguna manera los límites de un lado al otro. Estas plataformas no necesariamente tendrán que estar protegidas por contraseñas, no obstante le ponemos contraseñas a todo. Y eso es mucho más radical en ciertos lugares que en otros, obviamente. Hay instituciones donde hay mucho espacio para experimentar, pero en general el gran uso que se hace es pongámosle contraseña, organicemos materiales que se supone que son escasos
en ciertas plataformas y operemos como hemos operado durante muchísimo tiempo. Pero entonces uno empieza a notar que ahí hay cosas extrañas y que el medio en realidad permite otras cosas. Y creo yo que el gran desafío que tenemos ahí es reconocer las condiciones y posibilidades de cada uno de esos extremos y aprovecharlas. Yo diría que no se trata definitivamente de hay que acabar con cualquier cosa centralizada, nunca más nadie va a hablarle a un auditorio. No es eso. En realidad es ver cuándo tiene sentido que alguien le hable a un auditorio, cuándo tiene sentido que veamos un video, cuándo tiene sentido que leamos un libro y cuándo tiene sentido que aprovechemos otras características para aprovechar esa abundancia de información que ahora tenemos. ¿Vale? Hay diversos experimentos que están rodando en el planeta en este momento que abordan algunas de estas cosas. Noten que, como lo decía Miguel hace un momento, que me pareció bien interesante, muchas de estas cosas lo que generan son límites artificiales. Las condiciones históricas que hemos tenido nos moldean la cabeza y nos hacen suponer que tenemos ciertos límites que pueden no ser tan reales como nos imaginamos. Así que un gran reto que siento yo que hay es cuestionar esos límites, identificarlos y hacer algo con ellos. Hay mucha gente que está haciendo eso justamente. Entonces, por ejemplo, frente a la oportunidad que genera los bajos costos de reproducción, hay muchísima gente que viene trabajando en cómo hacemos materiales educativos abiertos. Y entonces usted encuentra cosas como las iniciativas de la Universidad de Rice en Estados Unidos de Connections, que tiene montones de libros de texto de muchas áreas del conocimiento disponibles de manera gratuita, ¿sí? De libre reproducción, de libre descarga, etcétera, de libre copia. Y usted tiene también cosas como la iniciativa de OpenCourseware del MIT, que empezó en 2001, 2002 más o menos, y que puso un montón de programas de cursos en línea, disponibles para que cualquier persona alrededor del planeta pudiera copiarlos, traducirlos, adaptarlos, etcétera. Son creo que alrededor de 2.900 cursos los que están en línea ahí en esa plataforma y son otro tanto, bueno, muchas más las traducciones que se han hecho en muchos lugares. Pero el punto es, estamos desde que empezó este siglo en realidad, venimos experimentando un poco con qué significa eso de tener un entorno donde yo copio y distribuyo de manera a muy bajo costo, casi gratuita. Esa es una de las exploraciones permanentes que marcan a todo esto, que marcan también toda la iniciativa de recursos educativos abiertos que respaldó UNESCO en 2002 y que viene generando un montón de cosas respecto a documentos de política, repositorios. Este es uno de esos repositorios que se llama OER Commons, donde hay materiales disponibles para que quien quiera los descargue. Ha generado un enorme trabajo con el respaldo de una institución como UNESCO. Y ha generado también cosas como estas iniciativas de Carnegie Mellon, en donde no se trata necesariamente de compartir todo el contenido, pero sí de ponerlo disponible para que mucha gente lo utilice y para hacer investigación alrededor de ese contenido que se pone disponible. Investigación de cómo aprende mejor la gente. Todas esas son iniciativas que empezaron en la primera mitad de la década pasada y que tienen que ver con explorar un poco qué significa tener material que puede ser reproducido a bajo costo. Hay otro límite histórico que tenemos, como les decía, la cantidad de docentes. ¿Qué hace usted si no tiene tantos docentes? Pues cuando usted tiene tecnología que le permite acceder de manera muy rápida a un docente en cualquier lugar, usted puede tener cosas como estas. En 2009 se lanzó una cosa que se llama Universidad de la Gente, University of the People. Y esta institución ofrece dos programas, uno en Ingeniería de Sistemas y el otro en Administración, si mal no recuerdo, y es una institución cuyos profesores son voluntarios y donde todos los estudiantes inicialmente no pagaban nada, ahora pagan una cosa muy baja por certificaciones, pero en donde la lógica es, hay mucho trabajo voluntario de parte de personas que están dispersas por todo el planeta para que otros que tienen necesidad aprendan, ¿vale? Y eso empieza a hacerse muy recurrente. En 2009 aparece otra cosa que se llama la universidad entre pares, Peer-to-Peer University. ¿Y de qué se trata? Eso no es universidad en el sentido tradicional de la palabra, no es tenemos programas estructurados, sino hay una plataforma en donde quien quiera puede venir y ofrecer un curso y quien quiera puede participar, ¿vale? Pero es dentro de una plataforma específica. Y hay otras iniciativas como Open Study, este es un proyecto del Instituto Tecnológico de Massachusetts, de MIT, en donde de lo que se trata es de tener un espacio en donde cualquier estudiante le puede hacer preguntas a otros estudiantes alrededor de
de problemas específicos de materias, ¿vale? Eso no es una cosa nueva, en todo caso. Uno diría, bueno, pero eso lo vienen haciendo en Facebook desde hace rato. Pero el punto es que la lógica que está detrás es de cualquier persona puede potencialmente servir como realizar parte de esa función docente que antes estaba limitada a unos pocos profesores. Ese es un cambio importante. Y todo eso son experimentos. No hay ninguna palabra final de si es bueno o si es malo. Todavía estamos aprendiendo qué significa eso. Otros límites, la cantidad de estudiantes. Pues es que un docente solamente podía atender a 20 filas antes de entrar en educación a distancia, como les decía hace un rato. Históricamente hemos estado limitados los docentes porque pues, no podemos llegar a números muy grandes de personas. Y un experimento que está rodando en este momento, ahora en esa línea, es el de los cursos masivos en línea. Todos los cursos como los de Udacity, cursos como los de Coursera, que seguramente muchos de ustedes han escuchado mencionar, o cursos como los de edX, que es una asociación entre MIT, Harvard, Berkeley y otras universidades de Estados Unidos. Hay otras organizaciones que han empezado a aparecer, pero estas fueron las que en 2012, a inicios de 2012, dispararon todo el tema de los grandes cursos abiertos en línea. Y aquí estamos hablando de miles de estudiantes, de decenas de miles de estudiantes que toman un curso. Y obviamente eso le genera a uno un poco de escozor, ¿no? Pero ¿de qué manera atiende un profesor a 18.000 estudiantes? La respuesta es no los atiende. No los atiende. Lo que tenemos es una plataforma en donde cada persona puede entrar, ojalá de pronto encontrarse con otros con los cuales aprender, pero esencialmente estamos reproduciendo el modelo de yo le cuento y usted escucha. Yo le cuento, usted escucha, haga unos cuantos ejercicios, conteste bien y sale. Es automatización de un proceso que ya conocemos. Así que eso nos permite llegar a muchísimos más estudiantes, pero con ciertas características. Hay otras preguntas que surgen ahí cuando usted tiene un entorno abundante y es la certificación. Noten que históricamente la certificación ha estado asociada a las instituciones formales. Entonces, lo que sirve es el grado que me da la universidad o que me da la educación media o la educación básica. No que yo llegue y diga, no, es que yo sé hacer tal cosa y créame. Pero porque en un entorno escaso era natural que estas instituciones fueran las que daban esas certificaciones. Hay gente, es un proyecto en particular de la Fundación Mozilla, que viene trabajando en una cosa que llaman insignias abiertas. Y la lógica de ellos es, bueno, supongamos que mucha gente puede otorgar insignias al trabajo de un estudiante, de un aprendiz. Supongamos que ese estudiante puede compilar esas insignias en algún lugar que pueda ser visible por futuros empleadores o por otras comunidades profesionales. ¿Cómo funcionaría tal sistema? Y es una cosa que está arrancando, empezó en 2011, está apenas despegando, pero que abre toda una pregunta muy interesante respecto a quién es el que tiene el control sobre la certificación. Porque para bien o para mal certificar cuesta. En el caso de los MOOC, de los Coursera y todos estos, una cosa por la que sí cobran es por la certificación. Entonces usted va y paga un poquito por la certificación. Usted hace el curso gratis, pero para que lo certifiquen usted cobra. Y eso ya está ocurriendo y algunas de esas organizaciones están buscando convenios con el sector estatal en Estados Unidos para lograr que esos créditos, que lo que pasa en esos cursos sea reconocido como créditos académicos. Entonces hay como un movimiento muy curioso, digo yo, en particular en Estados Unidos, que está empezando a propagarse a otros sitios rápidamente, de discusión respecto a qué es lo que significa esa certificación. ¿Qué es certificar finalmente? ¿Cómo sabemos que el estudiante sí aprendió en realidad? Que nos devuelve también a los problemas de evaluación, a problemas que siempre han estado, pero que cuando los vemos a esta escala se vuelven mucho más como que esto estaba aquí, caramba, esto lo sabíamos, pero no lo veíamos tan claro antes tal vez. El asunto con todo esto es que, bueno, usted tiene iniciativas que tratan de resolver límites, pero también tiene algunas que aparecen como casualidades de la vida. Una de esas es, por ejemplo, Khan Academy. Para aquellos de ustedes que de pronto no conozcan Khan Academy, hay un señor que se llama Salman Khan, que si mal no recuerdo en 2008, ¿será? Empieza a hacerle unos videos de explicación de cálculo a su sobrina. Y resulta que la sobrina dice, oiga, esto, ahora sí entendí, mándeme más. Entonces él empieza a hacer más videitos y ella se los distribuye a sus amigos, eso lo publican en YouTube.
Y el asunto como que funciona y el señor empieza a hacer más videos y luego otra gente empieza a hacer videos y eventualmente ese señor deja su trabajo como, creo que era como una especie de analista de riesgo financiero o algo así, y recibe un muy importante dinero de parte de la fundación de Bill y Melinda Gates y arma una fundación con eso. Pero es una fundación que tiene un enorme alcance en este momento, con videos traducidos a muchísimos idiomas, con mucha gente produciendo videos en muchas áreas del conocimiento, y que empezó con un señor que decidió ponerse a hacer videitos para su sobrina y publicarlos en YouTube. Eso es posible gracias al medio que tenemos. Hace 30 años eso, pues no. Primero imagínense uno con la cámara toda aparatosa, tratando de grabarse, luego enviar por correo postal a la sobrina, y la copia de eso como que muy difícil, entonces el asunto nunca habría despegado. Tenemos un medio que lo posibilita. La tecnología que tenemos lo hace posible. Son cosas emergentes que son muy simpáticas en ese sentido. El asunto con mucho de eso es que en cualquier caso muchas de esas iniciativas todavía se parecen a una red centralizada. ¿En qué sentido? Si usted no va a la plataforma de Coursera, no puede tomar el curso. Usted no puede sacar el contenido de la plataforma de Coursera. Los videos de Khan Academy están disponibles en una única plataforma específica. ¿Cuáles otros? Las plataformas de peer-to-peer university son específicas. Si esa plataforma desaparece, la información también desaparece. Entonces son sistemas que todavía son, digamos, vulnerables en ese sentido al tema de los posibles ataques. Hay otras experiencias que han tratado de explorar en estos últimos años, eso ya es más reciente, de 2008 para acá, qué significa pasar de una red centralizada a una red distribuida. ¿Qué significa pasar de un entorno escaso a un entorno de información abundante? Eso empezó con algunos canadienses y estadounidenses, y una cosa que común a esas experiencias es que en todas se trata de hacer uso de las herramientas que hacen parte del ecosistema actual de información. Cuando hay un tema importante, y es cuando nuestros estudiantes salen de la universidad, hay una alta probabilidad que jamás se vuelvan a encontrar con Moodle en su vida. Entonces, ¿por qué gastamos tanto tiempo entrenándolos para usar algo que jamás van a volver a usar? Pues podría decir uno, ¿será que tiene más sentido entrenarlos? Y entrenarlos no significa a lo conductista, no, salta, no. Entrenarlos significa desarrollar la habilidad y la competencia para habitar de manera responsable esa red abierta que sí se van a encontrar el resto de su vida, y que en este momento, por múltiples razones, se está convirtiendo en un pedacito muy pequeñito. Para muchas empresas de telecomunicaciones, la red, Internet, termina en las redes sociales. Entonces, a usted ya no le venden un plan de acceso a Internet en su celular, sino acceso a Facebook y Twitter, y de pronto a Instagram, y manda fotos. Y ahí se acabó el asunto. La red es mucho más que eso. El potencial que tenemos con esa creación de nuestra especie es mucho mayor. Y estamos, creo yo, corriendo el riesgo activo de perderlo por las decisiones que a veces tomamos. Pero bueno, estoy divagando. ¿Cómo se ven esos ejemplos? Estos intentos de pasar de una red centralizada a una red distribuida. Son cosas como las que empezó a hacer David Wiley en 2007 con su curso de Introducción a la Educación Abierta, en donde publicaba el contenido, todas las actividades, todos los recursos, en un wiki. Y esos recursos que él publicaba eran protegidos bajo licencias Creative Commons, entonces cualquier persona podía copiarlos y podía redistribuirlos. Cuando él hace eso público, mucha gente dice, oiga, yo me quiero meter ahí. Entonces la gente va al wiki, se mete y empieza a generar otro tipo de dinámica. Esa dinámica fue replicada por otra gente, por Lee Blackwell también en 2007, por ejemplo, por Alec Kuros, en un curso que se llamaba Social Media y Open Education. Y estos fueron los que empezaron a llamarse cursos abiertos en línea en ese momento. Y es un detalle importante. Todos estos, los cursos de Coursera, edX, todos esos que son tan famosos en este momento, empezaron en 2012. Estas son cosas que arrancaron en 2008. Esta gente fue como la que empezó a experimentar e inventarse eso de lo que significaba trabajar con mucha gente en línea, pero no bajo una plataforma centralizada. Esto de alguna manera se llamaba enseñanza abierta, y en 2008 también tuvo como un punto muy importante cuando estos dos señores canadienses, George Siemens y Stephen Downes, hacen un curso que se llamaba Conectivismo y Conocimiento Conectivo. Ellos abren su curso, tal cual como les estaba mencionando hace un momento, y 2.200 personas se inscriben. Eso era algo que quienes hacemos parte de esa área no habíamos visto antes. 2.200 personas, eso es mucha gente. ¿Cómo va a atender a 2.200 personas? La respuesta de ellos era, no las vamos a atender.
no podemos atenderlas. Todo lo que podemos hacer es tener una plataforma que les permite a esas personas, que le facilite a esas personas encontrar a otros con quienes aprender, descentralizar el asunto. Ya no depende de nosotros como grandes figuras, sino de que la gente pueda construir pequeñas redes. ¿Y cómo hacen eso? Que cada cual tenga un blog. Y quien no quiera tener un blog, pues se mete en un foro de discusión que vamos a tener por aquí. Pero se empieza a dar mucho énfasis a la posibilidad de tener un blog personal para hacer visible el aprendizaje, reflexionar sobre el aprendizaje y encontrarse con otros. De mi parte, yo empecé a explorar estas cosas en 2009, en un curso que hicimos con la Universidad de La Sabana que se llamaba eLearning y otro en la Universidad de AFIT, donde estoy actualmente, que se llamaba Grupo Redes y Comunidades. Lo que hicimos en esa época fue tratar de replicar esa misma experiencia distribuida a una menor escala, afortunadamente, porque pues, por diversas razones era muy difícil lograr una convocatoria tan alta como la que tenían esas personas que tienen una visibilidad muchísimo más alta. Pero el punto es que si algo aprendí con esas primeras experiencias es que usted no necesita miles de personas para tener una experiencia de aprendizaje interesante. Cuando usted tiene 2 o 3 personas participando en modalidad abierta, que no son de su curso, de sus estudiantes inscritos formalmente, sino que vienen de otro lugar, cosas interesantes pasan. Pero para que eso ocurra, usted tiene que tener usted mismo una red más o menos establecida, en donde pueda invitar a otros a participar. Y eso genera un reto mayor, porque ya no es simplemente, venga, grabe un video, publiquémoslo en la plataforma, problema resuelto. No, usted tiene que volverse un tejedor activo de su red personal para poder luego involucrar a sus estudiantes en esa red. Ese es un reto mucho mayor. En 2011, hasta ahora, 2 señores más, Alan Levine y Jane Groom, también lanzaron una experiencia en esa línea que se llama DS106. Es un curso de narrativas digitales. Pero es un curso que de curso se convirtió en una comunidad de creación muy interesante, que pues como que cuestiona un montón todos esos límites que le ponemos a los cursos. Un curso tiene un inicio y tiene un fin, ¿por qué tiene que tener un fin? Y si logramos volver esto un asunto de por vida, pues no de por vida de me tocó estar aquí el resto de la vida, sino escucha uno a muchos de los participantes diciendo para toda la vida, yo aquí estoy y sigo porque esto es interesante y esto tiene sentido. Eso me interesa tanto como para seguir dedicando parte de mi tiempo. Esa es una cosa que casi no pasa con nuestros cursos, al menos en mi experiencia. Que cuando el curso termine el estudiante diga, no quiero que se acabe, quiero más. Eso es muy escaso. Uno le dice, con mucho gusto, ve al siguiente curso. Chao. Suele ocurrir por la estructura misma que tenemos. Entonces todas estas cosas empiezan a cuestionar un poco la lógica como estamos estructurados. En 2011 y 2012 yo hice algunos experimentos de mezcla entre lo presencial y lo en línea, y las cosas en línea, desde esa lógica de tratar de superar los límites de finalización de un curso, de explorar otras cosas. Y de fondo, como les decía, todo lo que está detrás de esto, estos son ejemplos de lo que significa pasar de una red centralizada a una red distribuida en términos educativos, ¿vale? En otros escenarios he hablado en mayor detalle de estos experimentos en particular, así que no me voy a detener en ellos de momento. Pero cuando usted tiene ese montón de ejemplos, hay un pero, ¿vale? Todos esos son ejemplos de lo que está pasando, pero ¿por qué pasar de una red centralizada a una red distribuida en términos educativos? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué eso tendría que ser un tema para nosotros? Cuando usted piensa en red, usted está pensando en varias cosas. Red significa nodos, para que tengamos como un piso común, significa un conjunto de nodos que pueden representar distintas cosas. A veces representan gente, a veces representan también recursos, a veces una mezcla de todas las anteriores. Usted también tiene conexiones entre esos nodos, como líneas de conexión que me permiten saber qué tal se relaciona con cuál. Y usted también tiene señales entre los nodos. En mucho de lo que, pues digamos que lo más popular son los nodos y las conexiones. Las señales no son tan populares, lo cual me llama mucho la atención. Yo antes únicamente hablaba de nodos y conexiones, ahora hablo también de señales porque he notado que usted puede tener una conexión creada, pero si no hay señales que fluyan, pues no está pasando nada ahí. Así que conectarme con otra persona significa no solo generar ese punto de conexión, sino mantenerlo vivo. Esas señales son importantes y ya les cuento un poquito por qué. Si esto es una red, nodos más conexiones más señales, y usted se devuelve a este dibujito, pues ¿cómo son los nodos, las conexiones y las señales en esta red centralizada? Usted tiene un nodo central, por eso se llama centralizada. Usted tiene un nodo en el centro que tiene una alta responsabilidad, un alto poder,
y tiene un montón de nodos en la periferia que habitualmente solo interactúan con ese nodo central. Noten que esto es una simplificación, recuerden siempre que es una simplificación. ¿Por qué? Porque puede que esto sea lo que nosotros estemos haciendo en este momento, pero si yo dibujara las relaciones sociales entre ustedes, esa red queda enriquecida con otro montón de cosas. Un autor que tal vez algunos de ustedes conocen se llama Neil Postman y tiene un libro que se llama Enseñanza como una actividad subversiva. Y en ese libro, muy al inicio, habla acerca de los negocios en los que muchos docentes se encuentran. Entonces él dice, mire, hay docentes que están en el negocio de la jardinería. ¿Por qué jardinería? Porque ellos están convencidos de que se trata de echarle agüita a la cabeza del estudiante para que florezcan cosas. Hay otros que están en el negocio de la iluminación. Voy a iluminar sus mentes. Y eso lo pone a usted en cierta lógica. Y ahí, digamos que eso se refiere a las metáforas que usamos cuando hablamos de aprendizaje. Si usted está en el negocio de la transmisión, pues está bien que ese sea su negocio, pero piense qué implica eso, ¿vale? Piensen qué implica en términos de empoderamiento de otras personas, de la autonomía de otras personas, de qué está ocurriendo con esos aprendices. Entonces, eso es para una red centralizada. ¿Qué ocurre con una red centralizada? ¿Qué ocurre en nuestras instituciones? Usted tiene esto. Usted tiene una red que empieza a crearse al inicio del semestre y cuando ya hay mucho entusiasmo y todo, se acabó el semestre. Entonces, usted corta, siguiente. Y a veces usted cuando ocurre en línea, usted deja registro de eso en Moodle, la plataforma que sea. En otras instituciones dicen, bueno, se acabó el semestre, tenemos que liberar recursos de la plataforma, quitamos todo. Y entonces yo como estudiante digo, ay, esta discusión tan interesante en la que entendí finalmente cómo era, ¿cómo puedo volver a ella? No, no se puede, porque es que se acabó el semestre, ya quedó atrás. Bueno, ni modo. Pero eso se repite una y otra vez, eso es lo inquietante, que semestre tras semestre lo que solemos hacer en muchos casos es empezar un proceso con un grupo de estudiantes y cortarlo. Cuando ya están entusiasmados, que no se entusiasmen mucho porque viene otro curso. Siguiente curso, ya está entusiasmado, que no. Es como si, bueno, en fin, dejémoslo de este tamaño. Pero esto es una cosa que ocurre mucho cuando usted tiene redes centralizadas. Cuando el nodo central desaparece, usted de alguna manera está coartando la posibilidad de que esa red se expanda mucho más en el tiempo. Cuando usted tiene una red distribuida, una red que se ve más como esto, lo que usted tiene son otras posibilidades. Si usted piensa no solo en el diseño de su experiencia educativa como docente, sino de lo que ocurre en una institución a lo largo del tiempo, desde esta perspectiva, ese es el dibujito que emerge. Puede que usted tenga algunas experiencias que arrancan la red y la cortan en un momento dado, pero hay una red personal que se va consolidando y que va aumentando a lo largo del tiempo. Se trata a la larga de superar los límites a los que nos hemos acostumbrado y que en muchos casos son imaginarios. Eso para mí es también bien importante. Así que, ¿cuál es el punto detrás de esto? ¿Por qué tiene sentido pasar de una red centralizada a una red distribuida? Cuando usted ve este dibujo, lo que usted tiene son nodos que tienen un papel igualmente importante en la red. Y eso implica ciertas cosas. Eso implica, por ejemplo, que pensemos en el contenido que nuestros estudiantes generan como igualmente importante al que nosotros como docentes generamos. Nuestra sensación habitual es que, y pues lo digo por lo que percibo en el entorno, es que lo que genera el estudiante es la tarea que tiene que hacer para que alguien lo califique. Pero no es una cosa como muy seria, no es como, excepto si estamos hablando ya de tesis o cosas así, ahí el asunto ya adquiere otro carácter. Pero cuando usted está en un curso normal, lo que el estudiante hace pues no es tan crítico. Y de pronto detrás de eso, detrás de esa percepción de no es tan importante, es que está esta lógica de cortemos y quitemos. Como no fue importante, pues podemos omitirlo y olvidarnos de ello. Pero cuando usted tiene una cosa de estas y usted logra reconocer que lo que el estudiante está haciendo es tan importante como lo que usted hace en términos de información, en términos de construcción de conocimiento, cobra mucho más sentido el moverse hacia una red centralizada. Por otro lado, usted está de manera activa, y eso se ve mejor por acá, usted está tejiendo de manera activa las conexiones y las señales que ese estudiante podrá conservar a lo largo de su vida. Lo vuelve consciente respecto a sus propios procesos de aprendizaje. No en todos los casos, obviamente, pero esa es la idea de fondo. Y uno allí puede preguntarse, bueno, ¿cómo sería entonces un ambiente de aprendizaje en red distribuida? Si esto tiene sentido, supongamos que sí, ¿cómo sería ese ambiente de aprendizaje? Y yo quiero compartir con ustedes pues un par de ejemplos. Y ese ambiente de aprendizaje es importante porque muy seguramente no se va a parecer tanto a esta disposición y muy seguramente
no se va a parecer tanto a esta disposición que muchos de nosotros a veces nos encontramos en lo laboral. Hay un montón de cosas que definen la manera como interactuamos. Esta disposición que tenemos aquí está definiendo la manera como interactuamos. La disposición de la parte de atrás, de la zona de exploración, genera una relación completamente distinta. El espacio importa. Esto no es solamente un asunto de tecnología. Y en parte esa exploración que yo he venido realizando, quisiera mencionar rápidamente en dos ejemplos. Uno, una serie de talleres con docentes que se llaman EduCamp, en donde lo que tratamos de hacer es invitar a cada docente a reconocer su ambiente personal de aprendizaje. Y eso es, haga un dibujito de los medios, las herramientas, las personas con las cuales usted aprende. Hágalo a mano. Y luego, compártalo con otros. Váyase con su dibujito y comparta con otros y empieza a inspirarse con las ideas y las cosas que hacen otras personas. Y a partir de eso, defina qué necesita aprender, qué quiere aprender respecto a ciertas herramientas tecnológicas. Y empezamos a aprender acerca de ellas en un entorno mucho más, un entorno diferente a lo que habitualmente hacemos con talleres de tecnología, en donde la gente a veces está en contacto, no solamente con docentes, sino con estudiantes, donde mezclamos poblaciones. Hemos hecho talleres de esos en donde hay docentes de superior, de media, de básica, estudiantes, y donde de vez en cuando un estudiante le aporta muchísimo a un docente, pero lo hace en un entorno de bajo riesgo. Como estamos jugando a aprender unos de otros, la inquietud de que el estudiante sepa más que yo, que a veces nos da muy duro, queda un poco atenuada. Donde la gente hace representaciones en papel de cosas, trabaja de manera colectiva, donde tratamos de hackear de alguna manera el espacio y donde invitamos a la gente a que reconozca cuál es su papel en las distintas redes de las cuales hace parte. Como les decía, donde tratamos de reconfigurar un poco el espacio y las relaciones que ocurren en ese espacio para que otro tipo de cosas ocurran, en términos de relaciones, en términos de ampliación de redes personales, etc. Este es un taller presencial. Lo hemos hecho a lo largo de todo un día en distintos países. Hace un par de años tuvimos uno en DF justamente y pues siempre nos deja muchísimas lecciones muy interesantes. Y digamos que la gran lección para mí, que es muy llevable al aula de clase, es cuando usted cambia la disposición del espacio físico, la cabeza de sus estudiantes cambia. Así que si tienen la oportunidad, dele la vuelta a lo que usted está haciendo con su espacio físico. Y si es posible hacerlo al inicio del semestre, mejor. Si usted puede implantar otras reglas de juego desde el inicio, sus estudiantes van reacomodando su cabeza y empiezan a responder de una manera diferente. Noten que aquí lo que está de fondo, primero, esto es una red distribuida. Aquí se ve como una red descentralizada o como pequeños grupitos, pero lo que no se ve en la foto, y sí se tendrá que ver en un videito, es que esta gente conversa durante cierto tiempo limitado con los que está allí y luego va a buscar a otros. Y si usted se imagina el mapa de relaciones que eso va generando, usted va lanzando nuevas líneas que van enriqueciendo todo el entorno. Ese tipo de cosas es, digo yo, de lo que se trata de tener un ambiente de aprendizaje en red distribuida, en lo presencial y también en línea. En lo presencial incluso hemos hecho experimentos como esto. Esto es parte de una cosa que hicimos en la Universidad de AFIT con algunos participantes del curso TRAL que estaba mencionando Miguel al inicio. Lo que hicimos fue hacer un blog en papel. Dijimos a los estudiantes, a los participantes, bueno, tenga esta hojita y descríbase usted y luego péguela en la pared donde quiera. Y ahora vamos a visitar las hojitas de cada cual. Entonces dejaron allí alguna información sobre sí mismos y después le dijimos tenga esta otra hoja y ahora haga la primera entrada de su blog, donde usted va a decir en papel cuáles son las preguntas que quiere resolver acá. Y escríbalo nuevamente y péguelo en la pared. Y eso fue lo que hicimos. Luego les dijimos, tenga 2 post-it. Usted tiene la posibilidad de darle comentarios a 2 personas. Entonces vaya, lea el blog de los otros en la pared y comente, deje un comentario. Pero cuando deje el comentario, ponga una lana, un trozo de lana roja que va desde el comentario hasta su blog propio. Y a medida que ese ejercicio se fue haciendo, fue mucho más evidente qué significa tejer red. Por eso la lana. Porque es que cuando yo le comento a otro, estoy generando una conexión con mi propio espacio personal. Estoy abriendo una puerta para que conversemos, para que nos enriquezcamos. Este ejercicio fue muy interesante. Lo que ustedes ven ahí es
bueno, lo que ustedes ven ahí son los post-it, que son comentarios a un blog, y los hilos que van al blog original, al blog de la persona que está haciendo el comentario. Pero son ejercicios muy simples que ayudan a entender mejor qué es lo que está pasando. A veces es tan abstracto que cuesta entenderlo, que cuesta entender cuál es el sentido de hacer ese ejercicio. Así que hay mucho de lo que significa tejer red que uno puede traer a su espacio presencial y volverlo tangible en cosas concretas con los estudiantes. Cuando nosotros nos preguntamos cómo se pasa esto, de esa experiencia de los EduCamp de la que he hablado en otras ocasiones y que es muy, muy enriquecedora, cómo llevamos eso a un entorno en línea, es cuando empiezo yo a hacer la experimentación con esos cursos abiertos que les mencionaba. En particular, en este año, iba a decir el año pasado surgió una idea que se consolidó en enero de este año y 2 meses después, estábamos abriendo inscripciones con un grupo de colegas de toda Latinoamérica para un taller que se llamaba TRAL, Tejiendo Redes de Aprendizaje en Línea. Y es importante mencionarlo porque creo yo que para mí es una de esas experiencias muy claras de cómo el diseño del asunto también emerge de una red de personas. Nos encontramos en una sesión en línea, empezamos a rebotar ideas y dijimos un buen día, oiga, ¿por qué no hacemos algo en conjunto? Hagamos un taller en conjunto. Y alguien dijo, pues nosotros ya tenemos esto que se hizo en tal época y que podemos utilizar. Entonces, ¿qué tal si usamos este contenido que ya está definido, lo adaptamos y lanzamos un taller en donde participen muchas personas de toda Latinoamérica? En ese grupo de coordinación estaban Francisco Morfín, Luz Pearson, Paola de Lepiane, ellos son de Argentina, Machi Alonso, Edgar Altamirano, que también es de México, Claudia Guerreros, algunos de ellos de pronto nos están viendo, Daniel Jiménez, que es nuestro pie europeo. ¿Quién me falta? Enid Castaño y Paola la mencioné, sí. 9 personas que nos reunimos un día a imaginarnos qué podíamos hacer juntos para aprender más acerca de nuestra propia práctica. Y creo que es importantísimo. No fue hagamos un proyecto de investigación, no, fue cómo hacemos para aprender mejor de esto que estamos tratando de hacer. Pues hagamos algo juntos. Y ese juntos significó esa cosa que se llama TRAL. ¿Qué es lo que tratamos de hacer en TRAL? Tenemos un grupo de personas que está por todas partes. Y esas personas hacen parte de redes locales, ¿vale? Cada uno de estos circulitos punteados lo que muestra es, digamos, limitaciones geográficas. En esas redes usted tiene relaciones instaladas. Creo que es otra cosa importante de este tipo de experiencias. No se trata se trata de construir sobre lo que ya existe. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para aprovechar esas relaciones que ya existen, que son tanto presenciales como en línea, con el trabajo que queremos hacer? Pues no tengamos una red completamente distribuida, sino tengamos una red descentralizada. Tengamos una mezcla entre las dos, tengamos una mezcla entre las tres, ¿por qué no? Hay un lugar, un punto central en donde publicamos las actividades de lo que hay que hacer en el curso. Tenemos grupos locales que se reúnen presencialmente para avanzar sobre las cosas que se hacen en el curso. Eso es el factor de descentralización. Pero al mismo tiempo, las personas, cada uno de esos personajes tiene un blog personal que nosotros nos encargamos de recopilar, de agregar y de redistribuir para todos los participantes. Con eso generamos la lógica de distribución. Entonces noten que no es un asunto de existe un único dibujito. Son muchos dibujitos que conviven, se retroalimentan y se potencian entre sí. Cuando usted tiene esas relaciones entre personas, digamos, esta persona azulita del centro, noten que no está dentro de ninguno de los círculos, pero a través de la red, que son las líneas rojas, puede conversar con otras personas. ¿Qué fue lo que nosotros tratamos de hacer? Si esas son las relaciones existentes, son las relaciones estables que existen en este momento, generemos algo que se llama TRAL, Tejiendo Redes de Aprendizaje en Línea, que genere excusas para modificar esas relaciones presenciales. Pero no solo eso, sino que genere ideas que le permitan a la gente inspirarse y empezar a hacer cosas por su cuenta. Esas ideas tenían que ir dispersándose por toda la red. Y los mecanismos tecnológicos que usamos nos permitían hacer ese tipo de cosas. Con lo que el efecto de TRAL es que empezamos a generar una reconfiguración de las relaciones existentes, empezamos a lograr que aparezcan nuevas relaciones, no solo presenciales, sino también en línea. Y esas relaciones en línea son múltiples. Entonces, por ejemplo, quienes aquí están en TRAL, estuvieron en TRAL, tenemos un grupo importante de ITESO.
Traten quienes están, mantengan la mano arriba, por favor. Quienes están por ahí no tienen la mano arriba, a lo largo de hoy o mañana, pregúntenle a algunas de las personas que tienen levantada la mano cómo le fue y qué implicó esta experiencia. Que no les cuente yo, sino que ellos les cuenten qué significó encontrarse con colegas de Colombia, con colegas de Argentina, qué significó encontrarse un domingo por la mañana a desayunar a través de Twitter o de un hangout de Google, qué significó generar conexiones y relaciones y señales con personas que hacen parte de realidades completamente diferentes. Eso es lo que tratamos de hacer en Tral. Y la idea de fondo es que cuando el experimento termina, esas relaciones persisten. Hace un par de días tuvimos la sesión de cierre de Tral, que en realidad no es un cierre porque logramos, una cosa muy, muy bonita que se logró es que mucha gente empieza a decir, no me quiero ir. Creo que es el mejor escenario que uno puede tener como facilitador de un proceso de aprendizaje, tener que sacar a la gente a las malas. En este caso no las vamos a sacar, pero sí encontramos eso, que la gente logra engancharse, no todo el mundo obviamente, pero sí hay un grupo de personas que se engancha y que tiene tanto interés por seguir en esa lógica que se convierte como en un detonante para ampliar esa experiencia en muchos otros espacios. Nos estamos preguntando qué sigue, de hecho. Cuando ese experimento termina, lo que ocurre con esas relaciones es que se estabilizan y ahora tenemos un nuevo mapa de relaciones mucho más rico, mucho más amplio. Ahora tenemos personas en otros países con quienes podemos conversar a través de Twitter o a través de Google+, o a través de diversas herramientas. Pero no es conversar por conversar, son personas que en muchos casos les interesa lo que yo estoy haciendo. Son relaciones sociales, emocionales, no solamente pragmáticas, pero estamos aprendiendo juntos y aprendemos cómo tejer red tejiendo red, ¿vale? Eso es lo que tratamos de hacer con Tral. Y lo que uno encuentra como efecto son cosas como estas. Personas que decían en su blog, aprendí para qué sirve un blog utilizando mi propio blog, aprender haciendo. Justamente de eso se trata. En los EduCamp, aunque no me detuve tanto en eso, se trata de eso, no se trata de decir, mire, la tecnología de hoy te permite un ingreso a la sociedad de la información y el conocimiento y por tal razón, no. Siéntese, úselo, explórelo, aprenda con el otro, vívalo. Si usted no lo vive, no lo está entendiendo en realidad. Esa es la lógica que está detrás de esto. Hay otra gente que dice, entrar me siento en libertad. Hay muchas puertas abiertas y uno decide por dónde entrar. Ese es un reto enorme desde el punto de vista del diseño. Nosotros no tenemos un diseño de curso en donde todo vale, pero tenemos un marco general que tiene cierta flexibilidad y que le permite a la gente decir este tipo de cosas. ¿Cómo serían nuestras áreas disciplinares si los estudiantes pudieran decir esto? Dentro de un marco común. Ese es un reto enorme desde el punto de vista de diseño, siento yo, pero estoy convencido de que no significa que no se pueda hacer, solo que tenemos que experimentar y que probar cómo lo hacemos. Otra gente decía que el mayor logro que había tenido en el taller era poder escribir para otros sin que lo juzguen. La presión social que uno tiene en un entorno como este digo porque no va a ser fácil, empecemos a conversar. No, nos cuesta trabajo conversar cuando hay mucha gente atenta. También pasa en la red, nos cuesta trabajo exponernos, nos cuesta trabajo documentar lo que estamos haciendo, hacer visible lo que aprendemos. Así que lograr eso es algo interesante y que yo siento que no sea necesariamente un problema del taller como tal, sino de la lógica de diseño que está detrás. Y de nuevo, siento que ese tipo de cosas pueden ser transferibles fácilmente a otras disciplinas. Y otra persona decía por aquí que al final del primer nivel, la primera semana de actividades, lo que le llamaba la atención era que había aprendido sobre su propio aprendizaje. Y eso para nosotros fue como un gran logro. Que con una semana de actividades alguien diga, estoy aprendiendo sobre mi aprendizaje, está buenísimo. Otras personas lo vieron después de 6 semanas. Pero el punto es, la lógica de trabajo es tan poderosa como el mensaje que queremos comunicar, ¿vale? El medio es el mensaje, como lo pondría McLuhan. Este es como un pequeño recuento de lo que hicimos más o menos en Tral. Habría mucho más que decir, espero tener la oportunidad de seguir conversando con ustedes al respecto. Las personas de ITESO creo que pueden describir mucho mejor lo que significó esa experiencia, porque la vivieron. Yo actué por momentos como un nodo central, si se quiere, como organizando por dónde nos movíamos como red, tratando de influenciar hacia dónde nos dirigíamos, pero quienes construyeron el asunto pueden contarlo mucho mejor, estoy seguro. Ahora, después de todo esto que les he contado,
¿Por qué esto es importante desde mi perspectiva? Digamos ya redondeando. Hay un canadiense que se llama Mark Fuhrman. El último nombre que les voy a soltar en este rato, se los prometo. Este señor tiene un trabajo muy interesante en donde argumenta que cuando usted tiene el momento de invención de la imprenta, usted cuenta 300 años hacia adelante, usted no tiene el mundo, la Edad Media más imprenta. Usted tiene una cosa completamente diferente. Y que el momento en el que aparece la imprenta se posibilitan un montón de procesos históricos, de hecho, en donde que surgen de la reforma de Lutero y que impactan también la manera como se comunica la información entre personas, la forma como se documentan ciertas prácticas, ciertos conocimientos, y que después de años, cientos de años casi, de guerras y de conflictos permanentes, desembocan en la creación de una cosa que hoy llamamos Estado-Nación y que es para nosotros natural. Somos colombianos, somos mexicanos, somos del país que seamos. Eso hace parte de nuestra... ¿Cómo no vamos a hacerlo? Hay un señor que se llama, no pude cumplir la promesa, Anderson Benedict, que tiene un libro muy interesante que se llama Comunidades Imaginadas. Y lo que él explora es de qué manera la imprenta permitió la consolidación de comunidades ficticias, imaginadas. Lo que él dice más o menos es, mire, la gente que estaba en Francia antes de la invención de la imprenta no hablaban todos el mismo francés. Había un grupo en París que hablaba cierto lenguaje, cierto estilo del francés, cierto dialecto si se quiere, y la gente del sur hablaba una cosa diferente. Pero cuando usted tiene un Estado-Nación y cuando usted tiene una imprenta, usted tiene la necesidad de educar a su población. Y cuando usted decide educar a su población, tiene que decir alguna cosa. Y en el caso del francés, por ejemplo, lo que se terminó hablando fue el francés que se hablaba en París. ¿Por qué? Porque las imprentas estaban en París, porque los medios de distribución más importantes estaban en París. Y es lo mismo que pasa a lo largo y ancho de todos nuestros países. Cuando usted logra tener esa noción de sistema educativo, usted logra crear una comunidad imaginada. Imaginada en el sentido de yo siento que soy coterráneo y que soy parte de la misma comunidad de otra persona a quien no conozco y cuya realidad es completamente ajena a la mía. En todos nuestros países ocurre. Así que que aparezca la imprenta no es un asunto menor, es un asunto muy, muy, muy importante que como que plantea una duda de cuáles son las transformaciones que se generan después de que un cambio tecnológico tan importante como ese aparece. Fuhrman dice también, desde ese análisis inicial se proyecta hacia adelante y dice que estamos viviendo en una época en donde hay otra cosa, otra invención importantísima que apareció y que está generando cambios, que va a generar cambios de muy largo plazo, de 300 años. ¿Cuál creen ustedes que es esa invención? ¿Qué dirían ustedes que se inventó, un invento que está cambiando absolutamente todo? Internet, teléfono, las redes sociales, casi. Fuhrman lo que argumenta, que a mí me parece como revelador en realidad, es que la revolución que estamos viviendo hoy, el periodo de cambio histórico en el que estamos sumergidos ahora, empezó en 1837 con la invención del telégrafo eléctrico. ¿Por qué? Porque el telégrafo eléctrico fue la primera vez en la que pudimos transmitir información de manera casi instantánea a lo largo de una alta distancia geográfica. ¿Sí? Fue la primera vez que pudimos hacer eso. Y si ustedes piensan en las herramientas que tenemos hoy, a pesar de lo sofisticadas y lo muy interesantes que son, todo lo que hacen es llevar información en tiempo real, de un lado a otro. No es algo muy diferente a lo que es el telégrafo, solo que ahora tenemos cámaras y 3D y un montón de arandelas, pero esencialmente estamos moviendo información de un lado a otro a una altísima velocidad. Así que lo que Fuhrman dice es, en ese momento empezó ese periodo de cambio histórico. La mitad de ese periodo de cambio histórico, que va hasta 2137, cayó justo en 1982. Y pues, obviamente eso es más como efecto dramático en la presentación, pero en 1982 justamente, la revista Time, el personaje del año de la revista Time por primera vez no fue una persona, sino que fue una máquina, el computador personal. Y miren que apenas vamos en 150 años. Lo que Fuhrman dice es que
no sabemos en realidad a dónde nos va a llevar los 150 años que nos faltan. Y eso es entre tranquilizante e inquietante, ¿vale? Porque el cambio que estamos viviendo empezó hace mucho rato, antes de que todos nosotros naciéramos. El mundo que se ha venido configurando empezó mucho antes. Y creo que eso genera una enorme pregunta, y es, ¿qué podemos hacer hoy, aquí y ahora, para sembrar hacia ese futuro de 150 años hacia adelante sobre el que no sabemos mucho? En donde las configuraciones sociales, políticas, económicas pueden ser completamente distintas. En un mundo en donde no sabemos qué va a ocurrir, ¿en qué nos concentramos? Las cosas como a modo de claves en las que yo he tratado de concentrarme en mi práctica son, primera, concentrarme en un hilo conductor, el ambiente personal de aprendizaje. Intentar que las experiencias de aprendizaje que yo hago le permitan a la gente ser consciente acerca de su aprendizaje y le permitan controlar y regular mejor con quién, qué, para qué y de quién aprende. Alrededor de 4 principios generales. 1, estimular la autonomía. Que cada persona que hace parte de una red en la que yo estoy actuando como diseñador tenga autonomía, que pueda decidir, que pueda caminar su propio camino, que pueda también interactuar con otros. No se trata simplemente de haga trabajo en grupo y entregue un producto. Se trata de interactúe y cree una conversación permanente que lo vaya transformando y que le abra nuevas posibilidades de aprendizaje. Se trata de generar mecanismos que permitan admitir la diversidad y reconocer la diversidad que tenemos. No todos arrancamos un curso de la misma manera y no todos vamos a llegar en 8 semanas al mismo punto. Eso es una falacia, a cierto punto. Y por último, tener mecanismos que posibiliten la apertura a nuevas ideas, a nuevas formas de hacer, a nuevas perspectivas. Esos 4 principios se complementan con uno que tiene que ver todo con pensamiento crítico y es una actitud, cuestione todo. Por eso les decía al inicio, no me crean, porque mucho de lo que está aquí puede no ser cierto. Yo estoy convencido de lo que les acabo de contar. Es la lectura que hago del patrón que observo en el mundo, pero hay cosas que pueden cambiar y que están cambiando de hecho. Así que es importante cuestionar todo. Y no solo cuestionar lo que el otro le dice, sino cuestionarse uno mismo. ¿Qué pasaría si yo estuviera equivocado? ¿Qué no estoy teniendo en cuenta? ¿Qué estoy dejando de ver? Como hipótesis, yo diría que el lograr transmitir ese cuestionamiento a los estudiantes nos podría hacer mucho bien. De no confiar per se en todo lo que nos llega. Eso en algunos casos es llamado alfabetización mediática, por ejemplo, o alfabetización informacional, etcétera, pero creo que es un aspecto igualmente importante. Y por último, una perspectiva que es pensar en red. Pero no pensar en cualquier tipo de red, sino pensar en red distribuida, en esas cosas que les estaba mencionando hace un rato, en cómo hago yo para fortalecer e incluir nuevos nodos, en cómo hago yo para fortalecer las conexiones existentes o meter otras nuevas, en cómo hago yo para mantener vivas las señales, en cómo hago yo para que cada uno de esos nodos que hacen parte de esa red camine su camino de la manera más responsable posible y teniendo una perspectiva amplia de lo que significa vivir en este mundo lleno de incertidumbre. Eso obviamente genera un montón de preguntas. Y son preguntas para las cuales, para bien o para mal, no hay respuestas únicas, sino que a cada uno de ustedes y a cada uno de nosotros nos toca construir esa respuesta. Es la responsabilidad que tenemos en este momento. Desde mi perspectiva, a mí me ayuda una frase de Gandhi, que es, debe ser el cambio que quieres ver en el mundo. Y eso es muy complicado para mí, porque no solo implica coherencia entre el discurso y la práctica, sino preguntarme cuál es el mundo en el que creo. Y cuál es el mundo en el que creo que tendría sentido vivir. Pero eso, y como digo, no es una respuesta única. No podemos esperar que alguien nos diga, el mundo en el que tenemos que vivir es este. No podemos esperar el video de la empresa de tecnología donde todo es maravilloso en el aula de clase y nadie trabaja. No podemos esperar imágenes de un mundo que no existe. Digo yo, tenemos que lanzarnos a crear ese mundo aquí y ahora. Es un muy buen momento, digo yo, para repensar las cosas que estamos haciendo, para reimaginar las posibilidades de los espacios en los que nos encontramos y el poder que cada uno de nosotros tiene como individuo. Es el tiempo de rediseñar las experiencias de aprendizaje y los espacios en los que nos encontramos, tanto físicos como en línea, de todo tipo. Y es, digo yo, tiempo de reconstruir, no de quitar y poner una cosa más, sino de reconstruir y preguntarnos en realidad hacia dónde tiene sentido caminar, como individuos, como pequeños grupos, como naciones, como especie. Creo yo que es el gran reto.
Y la pregunta final con la que quisiera dejarlos en ese sentido es, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué nos queda para hacer como tarea con todo esto? Es lo que espero que podamos seguir conversando y que sea como ojalá un orientador para lo que ustedes van a vivir en los próximos horas y días. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Diego, por estos aportes para imaginar la universidad, el aprendizaje, el futuro. Ahora pasaremos a una breve charla. Vamos a tomar unos minutitos del receso para tener buen tiempo de conversar. Queremos escuchar sus inquietudes, reflexiones, y para este espacio nos acompañará de todos conocido Paco Morfín, profesor del Centro de Aprendizaje en Red, a quien le cedo la palabra. Sí, vamos a tener una media hora, 35 minutos para no comernos mucho tiempo del receso y en el receso también seguir platicando. El receso será hasta las 11 con 10 minutitos. Muy bien, muchas gracias, Diego. Bueno, además de los que estamos aquí presentes, si se asoman a Twitter, Ágora y Teso, verán que hay otro montón acompañándonos. Les mandamos aquí un saludo y no menciono la lista de personas por temor a que me falte alguno. Más que preguntas a Diego sobre lo que nos acaba de platicar, yo los invito a imaginar nuestras prácticas educativas desde una perspectiva como la que acaba de presentar Diego, a imaginar nuestras universidades operando desde esa perspectiva, con prácticas de formación abiertas, en red, sin tener que decirle a los alumnos, ya no, porque hay que aprender más, y ya no, porque hay que aprender más, ¿no? Desde esa perspectiva, que me parece que ha sido muy clara, ¿qué nos evoca? ¿Hacia dónde creemos que hay que ir? ¿Por dónde quizá hay que empezar? ¿Qué preguntas quedan? Bueno, esa es la invitación. Nilda y Liliana nos platicarán de lo que nos comenten en Twitter. Y bueno, pues ahí hay micrófonos. ¿Qué evoca? ¿A qué invita? ¿Tiene sentido? Y vamos intentando ser breves. Pablo. Diego, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día. Ya no pudimos vernos mucho en el TRAL, de pronto un poco por la premura también del final del semestre. Bien, ciertamente es una novedad y también un gran reto el uso de los MOOCs y el uso de las tecnologías y cómo, diríamos, socializar también la educación, ¿no? Pero aunado a ello, creo que también la reflexión gira en torno a la personalización, claro, los principios de la didáctica y de la pedagogía, también porque no solamente se entiende que es la novedad de la red, de la tecnología, ¿sí? Y el cambio generacional, que también creo que los que estamos involucrados en la docencia, o particularmente en el ámbito del derecho, con mis alumnos, ¿no? ¿Cómo hacer también para que estas tecnologías que aparentemente, bueno, para nosotros de pronto resulta una herramienta interesante, captar la atención de un alumno que está acostumbrado a la brevedad, a lo rápido de la información, muchas veces no siempre bien fundamentada, ¿sí? ¿Cuáles son los retos de la didáctica virtual, de la pedagogía virtual y del cambio generacional? Creo que es lo que yo podría de pronto observar aquí. ¿Algunos otros comentarios, preguntas? A veces cuando oímos red centralizada, distribuida,
pareciera que estamos hablando de un orden. A todo aquel que le parezca que hay algo de orden en eso, piense en maraña, en enmarañados y no en enredados, ¿no? Y a lo mejor se parece más a lo que vivimos en la vida y con las cosas. Rubén. Bueno, rápidamente comento, a mí me evoca cuestionamientos sobre dos niveles. Uno es el de los procesos de aprendizaje, las prácticas docentes o el uso de recursos, más ligado pues a ese nivel de lo que hacemos en la educación como educadores, pero creo que hay otro nivel en el que todo el cambio que está ocurriendo para mí cuestiona la universidad como tal, su rol social, cómo se legitima el aprendizaje, todos los procesos de acreditación y pues también el modelo económico, ¿no? Realmente veo por esa parte, pues yo las percibo como amenazas realmente a las universidades, que pues somos instituciones muy conservadoras. Las principales universidades se enorgullecen de haber sido fundadas hace 800 años. Entonces realmente creo que hay un foco importante pues de análisis ahí. No sé si tú o alguien más tenga comentarios en las mesas o en otro momento. Yo como que voy comentando un par de cosas. Como que lo primero que me venía a la mente cuando escuchaba lo que decía Rubén era como esta perspectiva histórica. O sea, si estamos en un proceso de tanto tiempo, no sé, como que la historia a veces se encarga. La historia a veces se encarga de olvidar ciertas cosas, de que lo que percibimos como amenaza en la historia ya sea simplemente una anécdota curiosa. Estoy pensando, por ejemplo, en los escribas y lo que ocurrió cuando apareció en los copistas, perdón, lo que ocurrió cuando apareció la imprenta. Está documentado como mucho ese malestar de no es lo mismo un libro de esos que están imprimiendo a lo que es ese trabajo de iluminación de manuscritos, etcétera. Pero ahora vemos a los copistas como una curiosidad histórica que se extinguió. Yo no estoy diciendo con eso que la universidad se va a extinguir, solo que me pregunto, y me cuesta algo de trabajo pensar en qué es lo que implica en el muy largo plazo lo que estamos viendo. También teniendo en cuenta que para bien o para mal es una época de mucho hype. ¿Cómo se traduce hype? Como mucho marketing, para ponerle algún otro nombre. Los MOOC, como decía Pablo, son muy importantes ahora, pero son importantes en sí mismos, son importantes por el aparato de medios que aumenta nuestra percepción al respecto. Miren, qué sé yo, yo me acuerdo cuando MIT anunció que iba a liberar sus programas en línea. Esto va a cambiar el mundo. MIT, ¿qué está compartiendo? Se acabó la universidad como la conocemos, seguramente. Y no necesariamente con la universidad, pero ya en áreas de educación básica. Y seguramente algunos de ustedes recordarán todo el debate acerca del papel que iba a tener la televisión cuando apareció. La televisión, ¿qué va a hacer exactamente? No, ya la gente no va a leer un libro. ¿Por qué leería un libro si puede ver televisión? Esto nos va a volver más brutos. Y es una discusión permanente cada vez que aparece algo. Como que hay un sector que tiene la sensación de que eso va a cambiar todo, sea lo que sea, y hay otro sector que es mucho más crítico, tal vez que también siente que todo va a ser cambiado y quiere reaccionar al respecto. Hay unos que promueven, otros que reaccionan, pero la historia lo que muestra, digo yo en muchos casos, es que los cambios no son tan de fondo como uno se imagina. Y creo que es donde la labor de la universidad tiene toda la posibilidad de repensarse en este momento. Yo diría que los retos didácticos o pedagógicos es que yo no siento que cambien con la presencia de la tecnología en realidad. Estamos hablando en muchos casos de lo mismo que habló Dewey en su momento, o Jerome Brunner, o Paulo Freire. Estamos hablando de
de cosas que no están resueltas. Que tengamos tecnología más sofisticada y más chévere, pues, no significa que los problemas se resolvieron de una. Por el contrario, significa que ahora tenemos otro medio en donde tenemos que resolver esos problemas que antes teníamos. Pero al mismo tiempo tenemos una oportunidad de resolverlos de manera creativa. Ahí es donde yo siento que el asunto se vuelve interesante. De pronto, en términos de retos, yo me devolvería a todas esas cosas que no hemos logrado resolver todavía. Yo llevo pues el tiempo que llevo trabajando en educación superior y en educación en general, como que la obsesión con el trabajo colaborativo está presente en todas partes y el rol del el aprendiz, el del estudiante como centro del proceso y el constructivismo, pero pues si uno se pone a hacer un gran barrido, pues no es que esto sea lo que estamos haciendo, sigue siendo lo que nos gustaría hacer, no lo que está pasando. Y creo que la tecnología en ese sentido juega solo como un medio para hacer otro tipo de experimentaciones, para aprovechar personas que ya no están tan cerca. Como se mencionaba en algún video de Tral, no es un asunto menor que tengamos la posibilidad de encontrarnos con personas que comparten nuestros intereses, así estén en el otro extremo del planeta. Antes era un poco más solitario. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, esto que hicimos con Tral, y lo traigo a colación porque es como real, no es, según la teoría, es probable que si usted se reúne con 9 personas y piensa, no, mire, aquí está, lo hicimos. Ahora se me fue la paloma. Lo que hicimos con Tral, yo siento que yo no habría podido hacerlo si hubiera estado solo o con únicamente el equipo que está conmigo en la institución de la que hago parte. Fue necesario encontrarme con personas que estaban en otros lugares del planeta para poder sacar adelante esta locura, sueño o como quiera ser llamada. Y creo que eso es un asunto poderoso. Si buscamos personas en otros lugares que tengan intereses parecidos, que comparten nuestra inquietud, por ejemplo, por esos retos de la didáctica o de la pedagogía, que estén experimentando sobre todo al respecto. A mí me gustaría como marcar mucho eso. Qué bueno ver ejemplos, qué bueno ver experimentación, no solo la duda y la preocupación, que es válida, pero pues que siento que nos deja como sin muchas cosas para seguir avanzando. Qué bueno ponerme en contacto con distintas perspectivas respecto a cuál es el futuro de la universidad, pero teniendo en cuenta que es un futuro muy marcado por lo local. Sea lo que sea que esté pasando en Estados Unidos, corresponde al sistema de Estados Unidos. De pronto ustedes están un poco más cerca y los afecta un poco más, pero tan solo en términos de legislación, lo que está pasando con los MOOC en Estados Unidos, pues ya tiene implica unas cosas muy distintas para nuestro sistema educativo colombiano. Y eso quiere decir que tenemos la posibilidad de pensar qué significa para las universidades y de crear un mundo diferente, ir sembrando las semillas para ese mundo que nos gustaría ver. No sé, actuar de manera no tan reactiva respecto a lo que está pasando, qué sé yo. Hay MOOCs, entonces todos tenemos que subirnos al bus de los MOOC y entonces aquel se metió, a mí no me dejaron meterme, entonces yo voy a meterme con este otro. Sino pensar en para dónde vamos, qué es lo que tiene sentido hacer y trabajar sobre eso. Siempre como con un acto de fe, digo yo, suponiendo que eso que nos imaginamos es lo que podrá ocurrir, así no sepamos. Tenemos tuitazos. Bueno, este nodo que es el Ágora está conectado con otros nodos. Algunos traleros están comentándonos cosas a través de Twitter. Nos dice Natacha, Diego, tú que nos invitas a cuestionar todo, ¿cuáles serían las debilidades de las redes distribuidas? Edgar nos comenta que todo el cambio que está ocurriendo en la red en realidad es una amenaza, es una amenaza para las universidades conservadoras por naturaleza. Y Lourdes Centeno nos dice que es una invitación a reinventar la profesión docente. Yo pues me temo que el asunto de la amenaza será muy recurrente, pero hay un señor que se llama John Medina, que tiene un libro que se llama Brain Rules, y él en ese libro habla acerca de como que documenta mucho de lo que sabemos hasta este momento respecto a cómo funciona el cerebro. Ya verán a dónde voy con esto. Uno de los capítulos de ese libro
arranca con un experimento que se hacía con perros, ya no recuerdo en qué universidad. Este experimento del cual tal vez algunos de ustedes han escuchado, en donde ponían a un perro en una jaula y le aplicaban choques eléctricos. Pues es otra época, ¿no? Esto no es reciente, experimentos de otra época. El caso es que al perro le aplican choques eléctricos y el perro trata de salirse, hace todo lo posible y no lo logra. Y cuando finalmente, después de un rato, le quitan la jaula al perro y le siguen aplicando choques, pero ahora el perro no se va. El perro ya llegó a la conclusión de que no es posible irse, no es posible escapar de eso. Y aunque tiene el espacio para moverse, se queda echado, aguantando los choques eléctricos. Cuando yo escucho amenaza, esa imagen me viene mucho a la mente, porque cuando nos sentimos amenazados nos paralizamos. Es muy fácil paralizarse cuando uno está amenazado. Por eso siento que que puede ayudarnos el pensar en hacia dónde queremos ir. No reaccionar a la amenaza que viene, sino crear el mundo que queremos crear. Es cambiar un poquito la película, pero como recordando que tenemos poder. O sea, el estímulo eléctrico no es ahora los MOOC y ahora no sé qué, y la universidad ahí como que va sufriendo el estímulo, cada estímulo una vez más, y pues finalmente dice, no, pues quedémonos aquí más o menos quieticos porque soy amenazado por todas partes. Qué bueno el poder decir, no, sí tengo toda la posibilidad de crear mundo y lo creo a partir de ciertos procesos y con cierta visión y cuidando las caras oscuras de la tecnología o de las redes distribuidas. Como decía Natacha en Twitter, que yo hable de redes distribuidas no quiere decir que son buenas per se, porque tal vez, qué sé yo, ejemplos concretos de los problemas de las redes distribuidas. Hace no mucho, alguien hackeó la cuenta de Twitter de la AP y mandó un tweet diciendo que el presidente Obama había sido herido en una explosión en la Casa Blanca. Efecto neto, se perdieron creo que durante un rato $600 millones del mercado o más, no sé cuánto fue. Una cantidad absurda de dinero. ¿Por qué? Porque esa red distribuida reaccionó a una información errónea con pánico. Y el pánico se extendió obviamente a lo financiero, porque además venía de una fuente que se supone que tiene alta reputación como es AP, una fuente de noticias. Entonces miren que es muy vulnerable, estamos en una época muy vulnerable. Que tengamos más información no significa que seamos mejor informados. Todo lo contrario. Yo a veces me pregunto, si Martín Lutero saliera hoy y pegara sus tesis, las pusiera en un muro en Facebook, yo creo que no significaría absolutamente nada, no pasaría nada. Y todo sería en discusión respecto a, ¿pero Facebook sí debe usarse para eso? ¿Pero será que tu tesis número 73 tiene sentido? A mí no me parece. Y grandes discusiones que no llevarían a ninguna parte, me temo yo. Así que vivimos en un tiempo extraño, en donde esas redes que están por allí nos son útiles, pero también generan un montón de retos, potencialmente. Stephen Downes, uno de los canadienses que les mencionaba, dice que justamente esas 4 condiciones, 4 principios que yo les compartí al final, autonomía, interacción, diversidad, apertura, son factores que ayudan a que una red distribuida opere de manera saludable. ¿Por qué? Porque si no hay diversidad de opiniones, solo un nodo empieza a generar todas las opiniones. Entonces todos le creemos a ese nodo. Si no hay autonomía, los nodos empiezan a repetir lo que escuchan de otros nodos. Los individuos empiezan a repetir, a convertirse en cajas de resonancia, pero no están definiendo cuál es su posición de manera crítica. Así que ahí hay 4 claves. En esas 4 ideas que yo resumo en la palabra AIDA, siento yo un material muy interesante para pensar en cómo mantener saludable una red. Y pues, teniendo en cuenta que vivimos en un tiempo extraño, vivimos en un tiempo bastante extraño. Rosario y Carlos. Buenos días. Yo lo que quiero compartir es que me parece que este tema de las redes y las tecnologías, pues si bien nos plantea unos retos a lo mejor concretos, creo que no son retos recientes. Yo creo que la centralidad de las organizaciones educativas y de las instituciones pues ya ha sido cuestionada desde hace un buen rato, ¿no? Ya el conocimiento ni está centralizado ahí, ni es el de punta, el que se tiene en las universidades, ni de verdad que todos los académicos sabemos el top 10 de las disciplinas, ¿no?
Entonces, yo creo que esto es un elemento más para cuestionarnos el papel que queremos en nuestras universidades, no en las universidades, sino quizá en nuestra universidad, como qué quisiéramos que haga esta universidad. Cómo se recoloca frente a la cultura del currículum, porque creo que el currículum, la idea, esta noción del plan curricular es algo que sí se ve altamente golpeado en este nuevo enfoque del conocimiento y la construcción del pensamiento, y cómo quiere diversificar los servicios que ofrece como una casa de trabajo académico, ¿no? Como una agencia de trabajo académico. ¿Qué es lo que quiere certificar? Si quiere certificar estudiantes en disciplinas o si quiere ser una organización que genera conocimiento no solo para certificar estudiantes, sino para otras cosas, ¿no? Y que eso tendremos que ir definiendo. Entonces, sí creo que es un reto muy fuerte a ir liberando las formas convencionales que tenemos de evaluar, de programar, de medir lo que hacemos, etcétera. Creo que ese es como el reto más fuerte. Y preguntar un poco más por cómo la universidad recoloca su identidad pues, en un contexto de tecnologías, de redes, de accesos de otro tipo al conocimiento, ¿no? Sí creo que la universidad debe repensarse ya no como caja de estudios, ¿no? Como caja de formación de profesionales, sino como otro tipo de agencia frente al conocimiento, ¿no? Y que quizá ahí es donde está el gran reto. Y me parece que redefiniendo esto tendremos que redefinir muchas cosas, ¿no? Del quehacer que cotidianamente hacemos y cómo lo colocamos socialmente. No me parece que sea una amenaza tanto a los profesores o a los programas, no lo entiendo así. Más bien es un gran reto pues, de reposicionar el concepto de universidad, ¿no? Y de cómo lo podemos ir llevando hacia adelante en una óptica de diversidad, de complejidad, de nuevos actores, de más igualdades en las construcciones de los procesos de conocer y pensar, ¿no? Completamente de acuerdo. Carlos. La presentación me ha generado muchas cuestiones, muchas preguntas, que luego intento responderme yo mismo y enseguida me contradigo y entonces me surgen nuevas inquietudes. Creo que lo que más me inquieta es el papel de los profesores ante esta idea de aprendizaje en red. Sabemos que desde el contexto educativo, a los que hacemos acción educativa nos debe interesar la tecnología apropiada para resolver el problema de aprendizaje o el problema educativo que no ha tenido solución. El surgimiento de las nuevas tecnologías y de Internet y de las redes sociales nos han planteado a los educadores en ese sentido problemas educativos que a veces no alcanzamos a ver y no entendemos. Y eso nos trae la necesidad de generar la tecnología educativa apropiada a esos problemas educativos. No necesariamente tiene que ser Internet, ni necesariamente tienen que ser las redes sociales. Yo comencé a trabajar con multimedia y el diseño de multimedia hace tiempo cuando apenas se iniciaba esto. Y en ese momento creo que fue Miguel Badrich que nos dijo, hay que pensar qué es lo que podemos hacer que no hemos hecho con la tecnología que tenemos, con esta otra tecnología que va surgiendo. ¿Qué problemas educativos son los que no hemos podido resolver con ellos y ver qué podemos resolver con la nueva tecnología que surge? Y desde esa perspectiva lo que yo me he planteado es, ¿y por qué no los profesores tenemos que ser capaces de diseñar la propia tecnología apropiada a los problemas educativos que enfrentamos? Esta idea del aprendizaje en red me recuerda
pues, que no aprendemos nada más cuando somos inducidos a aprender, es decir, cuando alguien hace una gestión de nuestros aprendizajes, sino que aprendemos a partir de una interrelación cultural o de una interrelación social en donde enfrentamos experiencias culturales y que en relación con un contexto personal y en relación con necesidades específicas, las queremos apropiar, las queremos poner en duda, las podemos cuestionar y a partir de ello sale nuevos aprendizajes que aprovechamos. Desde esta perspectiva es pues que me estoy preguntando, bueno, ¿qué papel tiene o debe tener el profesor, el educador, ante la idea de un aprendizaje en red? Y me surge inmediatamente una cuestión, y bueno, ¿y hasta dónde debe tener dominio de lo que se llama el ciclo del aprendizaje para poder saber cómo introducir su papel dentro de este otro proceso, pues que es un proceso sociocultural? Pues eso es lo que se me ocurre ahorita externar, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que están dando vuelta en la cabeza. Gracias, Rosario. Carlos, Leti. Buenos días o tardes, ya no sé qué hora es. Antes que nada quiero felicitar al grupo de Ágora por darnos la oportunidad de escuchar a Diego Leal y después quiero externar con lo que me quedo de esta conversación, de la conferencia que hemos escuchado y de escuchar a nuestros compañeros aquí en ITESO. Es un reto el cual implica el poder hacer un rediseño en la cuestión de la instrucción en línea, porque finalmente mucha de la instrucción que vemos en nuestros cursos en línea sigue siendo este modelo centralizado, en donde el reto es cambiar al otro, ¿no? A lograr modelos de redes mucho más distribuidas y menos centralizadas. Yo he participado como profesora y como alumna en red, y me he topado con el 99%, yo creo, de lo que es esta experiencia en este modelo centralizado. Entonces, incluso después de escuchar la conferencia, pues me quedo con la inquietud de querer llevar lo que es la parte que me corresponde en el diseño instruccional de los cursos en línea, poder ir más a estos modelos de una red distribuida. Entonces, espero que me den tips por ahí. Yo solo quisiera mencionar rápidamente un par de cositas que, como dice Rosario, yo estoy plenamente de acuerdo con todo lo que mencionabas y yo me cuestiono mucho cuando hago este tipo de presentaciones respecto a qué es lo que hay de nuevo acá. Por eso trato como de aterrizar mucho en mi propia experiencia, porque, qué sé yo, si uno se pone a mirar, como también sugería un poco Carlos, lo que está detrás de esto es todos los asuntos de construcción de conocimiento en un entorno sociocultural, un montón de cosas que ya hemos de pronto escuchado, que yo escuché durante mucho tiempo, pero que en ocasiones a mí me costaba trabajo aterrizar. O bueno, ok, sí, estoy convencido que eso tiene que ser así, pero ¿y ahora cómo le hago? Y eso es lo que no me encontraba en el libro. En el libro llegaba hasta el capítulo final, punto, pero dígame cómo lo hago porque necesito, que quiero empezar. Y creo que por eso lo que trataba de compartir con ustedes en realidad es como algunos organizadores que me ayudan a mí a pensar y a no perder de vista esas cosas que necesito tener en cuenta si quiero que mis estudiantes aprendan de una manera y no de otra. Por eso, qué sé yo, cuando hablo de esos 4 principios, de autonomía, interacción, diversidad, apertura, cuando yo estoy en el proceso de diseño, lo que estoy pensando es justamente eso. Esto que estoy planteando, ¿cómo vuelve más autónomo a esta persona? ¿Hasta qué punto tienen poder de decisión? O cuando pienso en dibujito de red, ¿cómo hago yo para meter más relaciones? ¿Tiene sentido meterlas? ¿Tiene sentido generar nuevas relaciones? ¿Qué tecnología puedo usar para lograr eso? ¿Será que si pongo esto por aquí funciona? Y entonces voy e intento y resulta que no funciona.
y entonces ahora ya sé que por ahí no era y que de pronto otra cosa sí puede funcionar. Es un asunto muy de experimentación, de encontrar pequeñas claves, y eso era justamente lo que trataba de compartirles. Una cosa más en términos de tips, tal vez, que yo siento que nos hacen mucha falta como docentes. A mí me hicieron falta durante mucho tiempo, cosas pequeñas, concretas con las que pudiera arrancar. Y para quienes hacemos procesos de formación docente en universidades o en otros lugares, pues mi sensación después de haberlo hecho es que el problema de la mayoría de nuestros docentes no es la pedagogía, para bien o para mal. Esa es la realidad. El problema de ellos es hacer lo que tienen que hacer y hacerlo ojalá de una manera más rápida, más sencilla, mejor. ¿Cómo hacemos para...? No se trata de dejar por fuera el discurso de lo pedagógico, sino cómo nos acercamos a ciertas poblaciones desde sus necesidades concretas y cómo empezamos a poner pequeñas semillas que eventualmente de pronto ojalá generen ese gusto por lo pedagógico y por enterarse un poco de cómo aprende la gente y cómo es mejor enseñar, etc. Yo lo veo más como por ese lado.